Hace 6 años, yo era un programador junior promedio. Tenía un trabajo, estaba en mi segundo año laboral, hacía mi trabajo, me iba a mi casa, hacía una vida normal. Hasta que por coincidencias de la vida me topé con un libro. Un libro que cambió mi vida rotundamente, y no solo en el aspecto profesional, sino que en el lado personal. Porque también este libro me abrió la mente de tal forma en el mundo de la programación que me permitió conseguir mejores trabajos y finalmente es lo que me permitió migrar a Alemania. Yo ya he hablado de este libro, para los que me siguen hace harto tiempo ya saben de qué libro estoy hablando, ni más ni menos que The Structure and Interpretation of Computer Programs, el primer libro de esta lista de 4 libros de los que ya te he hablado en este video que te voy a dejar acá. Pero, ¿sabías que en este 2023 vivimos en tiempos privilegiados? Porque el curso que usaban, o con el que usaban este libro para enseñar a programar en el MIT, en el instituto con más prestigio a nivel mundial de la programación, este curso entero ha sido liberado en YouTube y está acá. Te estoy mostrando la playlist. ¿Y sabes quiénes son los profesores de este magnífico curso? No son ni más ni menos que los mismos autores del libro, de este fenomenal libro que te estoy mencionando. Entonces, ¿qué esperas? Vamos a ver este video, vamos a ver estas clases, vamos a programar, vamos a aprender de los mejores, de las mentes más brillantes del mundo de la programación. Hacer hincapié, este curso es de 1986 y ¿sabes qué? Está más vigente que nunca porque esto es conocimiento puro y duro de programación. Si te dijera que las leyes de la programación ya fueron escritas por Alan Turing hace casi 100 años y esto sigue siendo vigente, pero yo no sé por qué nosotros en Latinoamérica nos estamos embobando con el algoritmo que nos está recomendando tanta basura como ya. No nos vayamos en esa. Vamos a aprender programación ahora. Vamos a aprender este video, de hecho, que es el que les quiero mostrar en el día de hoy. Esa es la versión polifónica de un tema de Bach, de Johann Sebastian Bach, creo que se llama. Hi. You've seen that the job of a programmer is to design processes that accomplish particular goals, such as finding the square roots of numbers or other sorts of things that you might want to do. We haven't introduced anything else yet. Of course, the way in which a programmer does this is by constructing spells, which are constructed out of procedures and expressions. Ya, importante mencionar que el profesor a lo largo de la clase va a hablar de hechizos, spells en inglés. Obviamente es una metáfora, no está hablando de magia de verdad, sino que él hace una abstracción con la programación de que nosotros, como desarrolladores, tenemos una capacidad de lanzar hechizos que están construidos en base a procedimientos y expresiones. Procedimiento, en este caso, lo podemos usar como sinónimo de función. Y expresiones es algo muy particular, que no está en cualquier lenguaje de programación, pero sí en este que se va a ver en la clase de hoy, que es Scheme, un descendiente de los Lisp. And that these spells are somehow direct a process to accomplish the goal that was intended by the programmer. In order for the programmer to do this effectively, he has to understand the relationship between the particular things that he writes, these particular spells, and the behavior of the process that he's attempting to control. Ya, y esta idea es algo que se repite en todo el curso, pero es importante que la entiendan. Nosotros como programadores tenemos la capacidad de lanzar hechizos, la metáfora nuevamente. Pero es importante que entendamos la relación entre lo que escribimos en el código y cómo eso fluctúa, cómo eso, quiero decir, influye en el proceso que ocurre detrás, en el proceso computacional. Y cómo este proceso puede crecer, o ser muy lento o muy rápido, etcétera, etcétera. So what we're going to do in this lecture is attempt to establish that connection in as clear a way as possible. What we will particularly do is understand how particular patterns of procedures and expressions cause particular patterns of execution, particular behaviors from the processes. Let's get down to that. I'm going to start with a very simple program. This is a program to compute the sum of the squares of two numbers. El cuadrado de un número, para que lo sepan, es el número elevado a 2.
Por ejemplo, 3 elevado a 2 es 9, porque 3 por 3 es 9. Es simplemente multiplicar un número por sí mismo. I will define the sum of the squares of x and y to be the sum of the square of x, I'm going to write it that way, and the square of y, where the square of x is the product of x and x. Now, Ya, esta notación es Scheme, el lenguaje de programación del que se va a ver en este curso y en este libro. No se mareen si no la entienden, quédense con la idea. Es súper fácil entender, de hecho, qué es lo que está ocurriendo acá. Si ustedes ya saben programar, ustedes deberían entender esto porque al final tienen que mapear la idea. No importa que la sintaxis sea distinta, acuérdense que la sintaxis es lo que menos importa en este canal. Entonces, define, en Python sería un def, en JavaScript sería function. Hay muchas formas de escribir una función y lo que viene después es el nombre de la función. En este caso la función principal se llama SOS, que significa Sum of Squares, en inglés la suma de los cuadrados. Y lo que viene después son los argumentos de la función X e Y. Y la definición de esta función es una suma, por eso parte con el operador suma. Los lenguajes que vienen del Lisp, o sea en este caso particular Scheme, escriben primero el operador y después los operandos. Y cuando entienden esa idea ya van a entender mucho más fácil cómo es que funciona este lenguaje. Primero se pone el operador y después los operandos. Es distinto a Python, es distinto a JavaScript, es distinto a Java porque ahí ponemos a veces operando, operador, operando. 2 más 2. Acá ponemos más y después decimos qué cosas queremos sumar. 2 y 2, por ejemplo. Y acá se define otra función que se llama SQ, que se llama en inglés square, pero SQ sería multiplicar el número por sí mismo. Y la multiplicación es el asterisco igual que en todo el lenguaje de programación. Con eso ya deberían tener muy claro lo que viene. Supposing I were to say something to this, like to the system after having defined these things, of the form the sum of the squares of 3 and 4. I am hoping that I will get out a 25, because the square of 3 is 9, the square of 4 is 16, and 25 is the sum of those. But how does that happen? If we're going to understand processes and how we control them, then we have to have a mapping from the mechanisms of this procedure into the way in which these processes behave. What we're going to have is a formal or semi-formal mechanical model whereby you understand how a machine could in fact in principle do this. Whether or not the actual machine really does what I'm about to tell you is completely irrelevant at this moment. In fact, this is an engineering model. In the same way that an electrical resistor, we write down a model V equals IR, it's approximately true. It's not really true. If I put enough current through the resistor, it goes boom. So the voltage is not always proportional to the current. But for some purposes, the model is appropriate. Ya, entonces acá el profesor está justificando una idea que va a mencionar a continuación, que es que va a explicar un modelo simplificado de cómo funciona el computador en base a este lenguaje de programación que vimos recién, que son los pasos que realiza. Y dice que no importa que esto no sea lo que realmente ocurre por debajo, porque para nuestro propósito de como programador en este ejemplo particular es suficiente para describir lo que está pasando y para tener una noción de qué tanta memoria o qué tantas cosas están ocurriendo. Y también da el ejemplo del resistor en la física porque, bueno, son modelos que también... La idea del modelo en sí no es tratar de describir la realidad a fondo, sino que tratar de describir la realidad en un contexto conocido con reglas más simples para poder simplificar. In particular, the model we're going to describe now, which I call the substitution model, is the simplest model that we have for understanding how procedures work and how processes work. El modelo de sustitución quiero decir. Ese es el modelo que va a explicar ahora y se repite en todo el curso, bueno, en casi todo este mismo curso. Para los que se van a quedar viéndolo después, aprendan esto que viene porque es importantísimo. Okay, how procedures yield processes. And that substitution model will be accurate for most of the things we'll be dealing with in the next few days. But eventually, it will become impossible to sustain the illusion that that's the way the machine works, and we'll go to other more specific and particular models that will show more detail.
Sí, dice que este modelo va a servir por las clases siguientes, pero que después van a toparse en una pared y es muy interesante esa parte, pero es más adelante, lo puedo hablar en un video futuro. Hay una parte más adelantada en donde van a cachar que el modelo ya no es suficiente para explicar todo lo que ocurre con el computador y van a explicar en esa parte un modelo más avanzado. Okay, well, the first thing, of course, is we say, what are the things we have here? We have some cryptic symbols. And these cryptic symbols are made out of pieces. They're kinds of expressions. So let's write down here the kinds of expressions there are. And we have, so far, I see things like numbers. I see things like symbols like that. We have seen things before like lambda expressions, but they're not here. I'm going to leave them out. Lambda expressions. We'll worry about them later. Las expresiones lambdas para los que se manejan con la programación funcional también están presentes en este lenguaje. Things like definitions. Things like conditionals. And finally, things like combinations. These kinds of expressions are I'll worry about later. These are special forms. There are particular rules for each of these. I'm going to tell you how are rules for doing the general case. How does one evaluate a combination? Because in fact over here, all I really have are combinations and some symbols and numbers. And the simple things like a number, well, it will evaluate to itself. Acá está mencionando en categorías todos los tipos de sintaxis que tenemos en Scheme particularmente, en este lenguaje de programación. Y dice que nos concentremos por ahora en la sintaxis de los símbolos, en las combinaciones y los números, que es básicamente el ejemplo, todo lo que está en el ejemplo de la suma de los cuadrados. In the model I will have for you, the symbols will disappear. Okay, they won't be there at the time when you need them, when you need to get at them. So the only thing I really have to explain to you is how do we evaluate combinations. Okay, let's see. So first I want to get first slide. Okay, here is the rule for evaluating an application. Esta es la regla de sustitución, la que es el fundamento del modelo de sustitución, el modelo simple que explicó hace unos minutos atrás el profesor. Y este modelo te permite entender a fondo cómo funciona un programa en Scheme, pero en general cómo funciona un programa a nivel abstracto. Y es súper interesante porque esto se puede aplicar a otros lenguajes de programación también. Y esto es una de las ideas que se me quedó en mi cabeza, incrustada para siempre. Okay. What we have is a rule that says to evaluate a combination, there are three parts to the rule. The combination has several parts. It has operators and it has operands. The operator turns into a procedure. If we evaluate the operator, we will get a procedure. And you saw, for example, HAL type plus at the machine, and out came compound procedure something or other. Okay? And the operands produce arguments. Once we've gotten the operator evaluated to get a procedure and the arguments evaluated to get arguments, the operands evaluated to get arguments, we apply the procedure to the arguments by copying the body of the procedure, which is the expression that the procedure is defined in terms of. What is it supposed to do? Substituting the arguments supplied for the formal parameters of the procedure, okay, the formal parameters being the names defined by the declaration of the procedure. Then we evaluate the resulting new body, the body resulting from copying the old body with these substitutions made. It's a very simple rule. And we're going to do it very formally for a little while. Because for the next few lectures, what I want you to do is you say, if I don't understand something, be very mechanical and do this. Ya, no importa si no entendieron de una lo que significaba esta regla de sustitución, porque son varios pasos. No importa si no lo entendieron de una, pero sepan que ahí está la regla para si la quieren releer más tarde. Y el profesor mismo dice, no importa si más adelante se topan con programas en Scheme que no los entiendan,
porque aplicando esta regla van a poder llegar finalmente a qué es lo que hace el programa. Y es una regla súper fácil, súper mecánica, de hecho. Dice que es una receta básicamente y la va a demostrar ahora, para que la vean ahora, el ejemplo viene ahora. So let's see. Let's consider a particular evaluation, the one we were talking about before. The sum of the squares of 3 and 4. Okay? Well, what does that mean? It says I can find out what sum of squares is. It's some procedure. And I'm not going to worry about the representation of that. I'm not going to write it on the blackboard for you. And the 3 represents some number. But if I have to repeat that number, I can't tell you the number. The number itself is some abstract thing. There's a numeral which represents it, which I'll call 3. And I'll use that in my substitution. And 4, okay, is also a number. I'm going to substitute 3 for x and 4 for y in the body of this procedure that you see over here. Here's the body of the procedure. It corresponds to this combination, which is an addition. So what that reduces to, as a reduction step we call it, it's the sum of the square of 3 and the square of 4. Now, what's the next step I have to do here? I say, well, I have to evaluate this. According to my rule, which you just saw on that overhead or slide, okay, what we had was that we have to evaluate the operands, and here are the operands. Here's one, and here's the next operand. And we have to evaluate the procedure. The order doesn't matter. And then we're going to apply the procedure which is plus, and magically somehow that's going to produce the answer. Because I'm not going to open up plus and look inside of it. Eso es una de las cosas que habla mucho el profesor, de que hay veces en que no vale la pena ir tanto al detalle de lo que hace el computador por abajo, porque eso, de hecho, lo resume en una frase más adelante, pero me encanta que él sepa mismo dónde parar, hasta dónde cortar y diferenciar. No, ahora no estamos yendo por la rama, así que sigamos con la explicación. Eso es básicamente lo que hace. However, in order to evaluate the operands, let's pick some arbitrary order and do them. I'm going to go from right to left. Well, in order to evaluate this operand, I have to evaluate the parts of it by the same rule. And the parts are, I have to find out what square is. It's some procedure, which has a formal parameter x. And also, I have an operand, which is 4, okay, which I have to substitute for x in the body of square. So the next step is basically to say that this is the sum of the square of 3 and the product of 4 and 4. Of course, I could open up asterisk if I liked, well, the multiplication operation, but I'm not going to do that. I'm going to consider that primitive. So, and of course, at any level of detail, if you look inside this machine, you're going to find that there's multiple levels below that you don't know about. Okay? But one of the things we have to learn how to do is ignore details. The key to understanding complicated things is to know what not to look at, and what not to compute, and what not to think. Esa frase que se mandó el profe, anótenla, grábensela, tatúensela. Es una de las frases más geniales que yo he escuchado en mi vida y ojalá me la hubieran dicho antes. La clave para entender cosas complicadas es saber a dónde no hay que mirar, saber qué es lo que no hay que computar, saber qué no es lo que hay que pensar. O sea, básicamente hay que aprender a ignorar los detalles cuando los detalles no te traen nada de aporte. Eso es básicamente. So we're going to stop this one here and say, oh yes, this is the product of two things. Okay, we're going to do it now. So this is nothing more than the sum of square of 3 and 16. And now I have another thing I have to evaluate. But that square of 3, well, it's the same thing. That's the sum of the product of 3 and 16, which is the sum of 9 and 16, which is 25. So now you see the basic method of doing substitution. Ya, antes de que el profe se vaya a la siguiente idea, les quiero mostrar nuevamente en la pizarra. Ven, el modelo de sustitución fue súper útil para determinar el resultado final. Pero yo quiero mencionarles algo más, algo que de hecho el profesor lo va a mencionar más adelante, pero yo me voy a adelantar un poco porque
Ustedes, que la mayoría vienen del mundo de la programación imperativa, para hacer un programa similar hubieran tenido que usar mucha asignación y estados intermedios, o sea, en el fondo, mutaciones. En este pequeño trozo de código que el profesor describió para hacer la suma de los cuadrados de 3 y 4, no ocurrió ninguna mutación, no hay ningún estado intermedio. Todo esto es una pura expresión, es una función pura, es una expresión que no tiene estados intermedios, no hay forma de mutar algo entre medio. Entonces, es una forma de programar mucho más segura en ese sentido. El problema con la asignación, con asignar esto igual a esta variable, es que introduce la variable temporal, porque no da lo mismo asignar algo al principio del programa que asignarlo al final. Y ahí introduces la complejidad del orden, el orden en que ejecutas las instrucciones llega a ser importante, pero en la programación funcional no importa el orden en ese sentido, porque no hay estados intermedios. Todo es una pura expresión que en efectos temporales es como si ocurriera todo en el mismo paso. Aunque el computador abajo se demore varias instrucciones en calcular el 25 resultante, todo fue como el resultado de una operación estática, por así decirlo, de una función pura. Sin mentirles, este libro, este curso me cambió el cerebro, me cambió la vida, la forma de ver la programación. Lenguajes como Haskell, Clojure, Scala, para mí ahora se me hacen mucho más entendibles, se me haría fácil aprender uno de esos, gracias a las bases que me dio este lenguaje y este curso. Pero ¿por qué no vemos ningún programador que programe en alguno de estos lenguajes? O muy pocos en Latinoamérica, Haskell, Clojure, Scala. Porque son lenguajes que te piden saber cosas que no están en cualquier lado. No te las encuentras en cualquier curso de Udemy, no están en cualquier libro en español, no están en cualquier youtuber latinoamericano. Estos contenidos te los traigo yo para abrirte los ojos y demostrarte que hay mucho más allá que aprender frameworks, base de datos y hola mundo en TypeScript. Esto es Código Morsa, espero que te haya gustado esta video reacción, no te olvides de darme tu bendito like acá abajo, comenta y comparte qué te pareció este video. Yo por mi parte me despido, si eres nuevo o nuevo en este canal suscríbete y nos vemos en un siguiente reacción.